¿Tienen dudas? ¿No? Bueno, entonces nos habíamos quedado específicamente ay, en esta diapositiva, ¿verdad? Habíamos hablado todo lo relacionado a cómo vamos a prevenir el síndrome de realimentación en un paciente. Solamente, y esto es, el síndrome de realimentación es una complicación que se puede presentar tanto cuando estemos dando soporte nutricional vía oral, como cuando estamos dando nutrición enteral por sonda, así como también cuando estamos manejando a nuestros pacientes con nutrición parenteral. Lo primero que tenemos que hacer es valorar el consumo previo de energía para identificar a los pacientes en riesgo. Siempre tenemos que identificar pacientes en riesgo de desnutrición o pacientes que se encuentran en riesgo de síndrome de realimentación, que serían ¿quiénes? ¿Quiénes son para ustedes pacientes en riesgo de síndrome de realimentación o de presentar? Los pacientes desnutridos, ¿quiénes más? Los pacientes que han permanecido por mucho tiempo en ayuno prolongado, entonces automáticamente si nos llega un paciente de esos, sabemos que es un paciente en riesgo, entonces para ese tipo de pacientes tenemos que valorar con mucho cuidado el consumo de energía con el que vamos a iniciar su esquema de alimentación. No se les olvide que tenemos que medir electrolitos séricos antes de iniciar un esquema de alimentación, especialmente para todos aquellos pacientes que se encuentren en riesgo de desarrollar un síndrome de realimentación. Y si los electrolitos séricos aparecen bajos, entonces tenemos que hacer corrección. No podemos iniciar ningún tipo de soporte nutricional si los electrolitos séricos, especialmente ¿cuáles? Magnesio, potasio y fósforo se encuentran bajo los niveles normales. Es importante mantener un balance de líquidos lo más cercano a cero, un balance hídrico neutro para evitar sobrehidratación en estos pacientes. Y cuando nuestro paciente tenga riesgo de sobrealimentación o es un paciente crítico, tenemos que iniciar la alimentación enteral por sonda de manera gradual. Aunque nuestra lógica nos diga que tenemos que nutrir a ese paciente y que nos gustaría darle el 100% de sus requerimientos, no lo podemos hacer, sobre todo paciente en riesgo o sobre todo paciente desnutrido. Entonces, o es un paciente crítico. Entonces, siempre tenemos que iniciar con bajo aporte de calorías, que por lo general las guías internacionales nos recomiendan iniciar dando de 10 a 20 calorías por kilogramo de peso o iniciar cumpliéndole al paciente del 25 al 30% de sus necesidades energéticas, mantener así ese mismo esquema de alimentación con ese mismo aporte calórico durante 3 a 5 días hasta que o se disminuya el riesgo de síndrome de realimentación o hasta que se pueda corregir el desequilibrio hidroelectrolítico que el paciente hubiese estado presentando. Acuérdense que entre más desnutrido esté el paciente, más lento deberá de ser el aporte calórico con el que nosotros iniciemos, ¿verdad? Aunque esté desnutrido y nosotros queramos darle 25, 30, 35 calorías por kilogramo, en un paciente muy, muy desnutrido posiblemente vamos a tener que iniciar aportando de 10 a 15 o de 10 a 20 calorías por kilogramo de peso corporal. Y vamos a ir aumentando el aporte energético a medida que los electrolitos vayan llegando a rangos óptimos, ¿verdad? No vamos a poder aumentar aporte de calorías si esos electrolitos no están mejorando o si esos electrolitos no se están corrigiendo. Y es importante también como parte de la prevención para estos pacientes que se encuentran en riesgo de desarrollar un síndrome de realimentación, siempre iniciar previo o dar previo al inicio del soporte nutricional una suplementación con tiamina. Se recomienda dar de 200 a 300 miligramos de tiamina 30 minutos previo al inicio de la nutrición enteral por sonda, por las razones que ya expliqué cuando vimos el tema de la fisiopatología. Vamos a mantener esa misma dosis de 200 a 300 miligramos de tiamina por un periodo de 3 a 5 días aproximadamente. Tiamina intravenosa sería lo ideal y a partir del cuarto día vamos a ir disminuyendo la suplementación con tiamina en estos pacientes hasta cumplirles ya no 200 a 300, sino que cumplirles una dosis de 100 miligramos al día. Obviamente esto no lo vemos y no lo hacemos nosotros solos como nutricionistas, sino que ese trabajo es en conjunto con el médico y con el resto del equipo de soporte nutricional. Entonces, esta es una manera de cómo prevenir. Y acá en este cuadrito prácticamente les presento lo mismo que les mencionaba en la diapositiva anterior, ¿verdad? Acá está la bibliografía, es una bibliografía bastante
reciente que se encuentra en el Journal de Nutrición Clínica Práctica y es una bibliografía del 2020 y donde nos está especificando cómo iniciar un esquema de alimentación para aquel paciente que se encuentra en riesgo de realimentación o en riesgo de síndrome de realimentación y cómo ir avanzando progresivamente con el aporte calórico hasta llegar al momento en que cubrimos el 100% de las kilocalorías. Entonces, está en inglés, pero es prácticamente lo mismo que les he estado comentando, pero sí sería interesante que lo leyeran, puesto que es una bibliografía bastante reciente. Y acá prácticamente de manera esquematizada les presento lo mismo que les he estado diciendo. ¿Cómo se va a prevenir? En primer lugar, el primer punto o la medida de prevención es cuidando los electrolitos. Hay que tratar de mantener o cuidar que el paciente mantenga los niveles de electrolitos, los niveles séricos de electrolitos dentro de los rangos normales. Por ejemplo, el fósforo más de 2.5, el potasio más de 3.5 y el magnesio más de 1.7. Más de eso, o sea, esos son los rangos seguros, ¿verdad? Para disminuir el riesgo de un síndrome de realimentación. Vuelvo y repito, potasio más de 2. Fósforo más de 2.5, 2.3, potasio más de 3.5 y magnesio más de 1.7. Si los valores séricos de potasio, de magnesio o de fósforo están abajo de esos valores cuando ustedes quieran iniciar un esquema de soporte nutricional, no lo inicien porque automáticamente van a llevar al paciente a desarrollar un síndrome de realimentación. Entonces, no solamente se trata de darle de comer al paciente, sino que también de cuidar el aspecto metabólico de los pacientes. Y si cuando ustedes van a iniciar el esquema de alimentación, se dan cuenta que el fósforo está por abajo de 2.5, que el potasio está por abajo de 3.5, que el magnesio está por abajo de 1.7, entonces es importante reponer los electrolitos al paciente. ¿Quién lo repone? El médico, exactamente. Y muchas veces los médicos le dicen a uno como nutricionista, comiéncele y al mismo tiempo que usted le comience, le vamos reponiendo. Usted comienza la alimentación y yo le repongo. No, yo lo que le digo a los médicos con los que trabaja es, hasta que usted no me corrija los electrolitos, yo no me voy a arriesgar, no voy a arriesgar al paciente iniciándole un esquema de alimentación. Primero me corrige, que esa corrección es rápida, en cuestión de 24 o 48 horas pueden estar corregidos, me corrige y entonces después inicio el esquema de alimentación en los pacientes. Entonces, al mismo tiempo que tenemos que cuidar electrolitos, es importante, vuelvo y repito, la suplementación con vitaminas, especialmente con tiamina. ¿Qué tipo de vitamina es la tiamina? Exacto, muy bien, Lázaro. Pero, ¿qué tipo, cómo identificamos a la tiamina? O sea, es una vitamina de qué tipo? ¿Ah? Hidrosoluble. Pero muchas veces no la vamos a encontrar así en los expedientes como tiamina. ¿Cómo la identificamos? ¿Cuál es la tiamina? La B1, exactamente. Entonces, es importante la suplementación con tiamina. Vuelvo y repito, inicialmente la dosis de 200 a 300 miligramos diarios. Pilas. Intravenosos. Sí, son soluciones de electrolitos intravenosos que eso los calcula y los prescribe el médico. Los electrolitos. No, normalmente los agregan a otras soluciones, no los agregan puros y el médico establece el tiempo. ¿Sí? Es una reposición de electrolitos común y corriente. Entonces, suplementamos con tiamina por un periodo de 7 a 10 días. Acuérdense que los primeros 4 días damos o prescribimos de 200 a 300 y a partir del cuarto día hasta el 10º día, la suplementación más o menos se recomienda por 10 días. Bajamos la dosis a 100 miligramos diarios y acuérdense que la suplementación con tiamina idealmente debe de ser intravenosa también. Y luego
Otro aspecto básico es el aporte de calorías, ¿verdad? Entonces, ya dijimos, comenzamos con 10 a 25 calorías, de 10 a 20 calorías por kilogramo de peso, o iniciamos con el 30% de los requerimientos nutricionales, o también otra opción que las guías también nos recomiendan es al requerimiento calórico le bajamos 500 calorías, ¿verdad? Le restamos 500 calorías durante 48 horas en el caso de que el paciente haya desarrollado, por ejemplo, una hipofosfatemia o un desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Qué otros factores hay que tener en cuenta como parte de la prevención del síndrome de realimentación? Bueno, en primer lugar, prevenir las hiperglicemias. Acuérdense que un paciente crítico, en los pacientes hospitalizados, no todos los pacientes hospitalizados que presentan hiperglicemias van a ser diabéticos. Muchos pacientes, sobre todo los pacientes críticos, desarrollan la hiperglicemia del estrés como respuesta catabólica a consecuencia de la condición clínica que tienen. Entonces sí es importante estar controlando las glicemias en los pacientes, sobre todo si son pacientes críticos, y tratar de prevenirlas. Importantísimo para evitar también que el paciente desarrolle un síndrome de realimentación. Cuantifiquen las calorías no nutricionales. ¿De dónde podemos obtener calorías que sean no nutricionales? Les dije yo. ¿De dónde? De algunas soluciones glucosadas, de algunos sedantes, como por ejemplo el propofol, que es una emulsión lipídica. Hay muchos sedantes que nosotros tenemos que encontrar en la prescripción de medicamentos de los pacientes que nos pueden dar calorías no nutricionales y como les contaba en la clase anterior, muchas veces los esquemas de soluciones glucosadas o los esquemas de fármacos que está recibiendo un paciente a veces pueden llegar hasta aportar 500, 600, 700 calorías con ese esquema de medicamentos y son calorías no nutricionales. Y entonces, si nosotros venimos y agregamos 1.200, 1.500 de una sola vez, 1.500 más 700, estamos hablando de prácticamente 2.200. Y ese aporte calórico va a llevar al paciente a desarrollar un síndrome de realimentación. Entonces, por favor, muchos de los medicamentos o muchas de las soluciones glucosadas que ustedes van a encontrar como parte del manejo del paciente en el expediente del paciente no están de adorno para el nutricionista, ¿verdad? El nutricionista tiene que considerar todas esas prescripciones de fármacos, de soluciones glucosadas y saber cuáles soluciones nos van a proveer calorías no nutricionales para poderlas cuantificar dentro del aporte calórico que el paciente está recibiendo. Y hasta que el síndrome de realimentación no se corrija, ¿y cómo vamos a saber que se corrigió? Porque los electrolitos séricos nos aparecieron ya en rangos normales. Hasta entonces no vamos a poder progresar. Aunque sigamos viendo al paciente desnutrido, aunque sigamos viendo al paciente demasiado, pero si el síndrome de realimentación no se ha corregido o no ha mejorado y yo puedo evidenciar eso a través de la evaluación de los electrolitos séricos, yo no puedo avanzar. Por eso es importante que en un paciente crítico, sobre todo crítico, todos los días de Dios, ustedes lo primero que tienen que hacer antes de llegar a la cama del paciente, y eso se lo recomiendo porque es lo que yo hago y lo que a mí me funciona mucho es, antes de entrar a verle la cara al paciente, de saludarlo, de lo que sea, se dirigen al expediente, ¿sí? Ven si ha habido cambios de indicaciones, vean las notas de enfermería para ver si ha habido alguna normalidad o alguna eventualidad durante la noche que ustedes no durmieron ahí. Obviamente no somos profesionales de 24 horas de turno. Entonces, siempre, siempre vayan, antes, como les digo, de ir a ver a su paciente, de ir a saludarlo, de lo que sea, siempre revisen lo que ha pasado una noche anterior. Los médicos ponen indicaciones bien temprano, entonces vayan a ver las indicaciones. Si ese paciente no ha cambiado la indicación, si hay nuevos exámenes de laboratorio, cuál es el balance, el último balance hídrico que han reportado del paciente. Revisen el expediente, revísenlo y de esa manera ustedes van a estar enterados de qué es lo que ha pasado con su paciente, al menos en las últimas 12 horas que ustedes no lo han visto. Sí, ya voy después con usted, Fred. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Poder hablar con el médico, con el paciente, aunque los pacientes a veces están tan mal, ¿verdad? Que créame que lo que menos quieren es comer. Y muchos de estos pacientes, ya vamos a ver un ejemplo, no está consciente, ¿verdad? Entonces no está consciente. Lo que puede hacer es
darle la explicación a los familiares. Ahorita lo estamos alimentando, estamos con poca cantidad de alimento por esto y esto y esto. Por ejemplo, en lo privado. Yo le puedo hablar de lo privado. Por ejemplo, bueno, yo voy a ver un paciente al hospital de diagnóstico. Entonces, obviamente yo coordino el tratamiento con el médico, pero igualmente después me tengo que comunicar con los familiares. Me presento quién soy la nutricionista a cargo de la alimentación de su familiar, la alimentación de su paciente está así, lo vamos a manejar de esta manera, ahorita está comiendo poquito por esta y esta razón, pero a medida que el paciente vaya mejorando, a medida que yo lo venga a ver todos los días y vea su evolución, en coordinación con el doctor, fulano de tal, vamos a ir haciendo incrementos en la alimentación hasta que él ya esté cubriendo una alimentación, se le esté cubriendo una alimentación completa. Pero eso se debe explicar, debería. Si en dado caso se da una situación como la que usted comenta, que el paciente dice, tengo hambre, ¿por qué no me están dando más comida? Igualmente hay que explicarlo. Pero son cosas que muchas veces con el pasar del tiempo o con la dinámica hospitalaria o con la demanda de trabajo a la que nosotros nos sometemos en los hospitales, lamentablemente nos vamos deshumanizando y vamos viendo al paciente como una cosa, y lo vamos viendo todo de manera bien mecanizada, sin saber que es una persona que siente, que percibe, que ve, que oye todo lo que está pasando a su alrededor. Y muchas veces es el nutricionista el que marca la diferencia podemos agarrarle la mano y decirle, tranquilo, todo va a estar bien. Yo sé que usted tiene hambre, pero poco a poco está comiendo poquito porque es por su bien, por esto y esto y esto, pero tranquilo que aquí estoy yo para cuidarle el tema de su alimentación y usted va a estar bien, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que a usted le salga de su corazón, porque lamentablemente a veces nos deshumanizamos. Y siempre he dicho que un paciente tiene que estar empoderado de su situación. Un paciente que no conoce su situación, un paciente que no sabe lo que le está pasando, difícilmente va a tener conciencia de el por qué debe de seguir esta u otra indicación. Ujú. Ay, sí. Es una crueldad. Incluso yo tengo pacientes que llegan a mi consulta con enfermedad renal crónica en etapa 4 y jamás nunca les han dicho en qué etapa de su enfermedad se encuentran. Muchas veces pagando médicos privados. Entonces yo digo, ¿cómo es posible? No se le puede decir al paciente, usted está en esta etapa de la enfermedad, eso significa esto y esto y esto. Entonces yo les digo a veces, les pregunto, don fulanito, ¿le han explicado en qué etapa de la enfermedad? No, si a mí nunca me han dicho nada, solamente me dieron el diagnóstico que tome estos medicamentos y le han explicado algo acerca de su alimentación. No, tampoco, solo me dijeron que no coma carne roja. Y la alimentación del paciente con enfermedad renal va más allá de comer carne roja. Tuve un paciente que le habían dicho, no coma carne roja, pero nunca le dijeron que la carne podía equivaler a carne blanca, etcétera, no solamente carne roja. Y entonces, como yo no me dijeron que no comiera carne roja, yo lo que estoy haciendo es solamente comer pollo, pescado y lomo de cerdo. Ajá, y más o menos qué cantidad está comiendo. Entonces, yo tengo en mi consulta tamaños de porciones de pollo, carne, pescado. Y le enseñaba, ok, está comiendo esta, no, esa no muy poquito, la de 3 onzas. Está comiendo esta, no, esa no muy poquito, de 6 onzas. Ok, entonces usted está comiendo esta porción. Sí, pero como no estoy comiendo carne roja, entonces tengo que comer más carne de la otra. ¿Sí? Y la creatinina en 4. O sea, él mismo estaba acelerando su progresión de la enfermedad renal. Él no tenía la culpa. Porque nosotros como usuarios, como pacientes, no tenemos, o sea, la obligación de estar enterados. Quien tiene la obligación de informarnos es el profesional de la salud. Entonces, yo en mi cabeza tan pequeña no alcanzo a entender cómo es que el nefrólogo no, si es una patología que depende tanto de la alimentación, cómo es que el nefrólogo no se le ocurre derivar a un paciente donde el nutricionista. Pero pasa. Sí, Fred. Ya vamos a ver el diagnóstico. Uno podría estar alterado y eso darnos una señal de alarma de que algo puede estar pasando aquí, mejor no me arriesgo y voy monitoreando. Sí. Bueno, entonces, acá en sentido gráfico, yo creo que les he explicado mejor cómo vamos a prevenir el síndrome de realimentación. Se los he explicado en 3 diapositivas, se los he explicado así,
se los he explicado a través de este cuadro, que no lo vimos en detalle, pero menciona prácticamente todo lo que hemos estado hablando. Vuelvo y repito, es una bibliografía bien reciente que habla acerca de lo que dicen las guías NICE respecto al síndrome de realimentación en nuestros pacientes, y aquí se los expliqué ya en forma gráfica para que todo quede bien claro y ustedes no lo dejen de tomar en cuenta cuando estén manejando a sus pacientes. Como le decía a Fred, ¿cómo se diagnostica entonces el síndrome de realimentación? Bueno, hay muchísimas formas. ¿Se acuerdan que vimos que el síndrome de realimentación da sintomatología específica, verdad? Y que se pueden afectar diferentes sistemas. Pero decíamos también que muchos de los síntomas o signos que se pueden desarrollar a causa de un síndrome de realimentación también pueden estar provocados por otras condiciones clínicas. ¿Y cuál les decía yo que era la mejor manera de saber si un paciente está presentando síndrome de realimentación? Midiendo los electrolitos séricos, ¿verdad? Entonces, para diagnosticar el síndrome de realimentación, nosotros tenemos que evaluar los niveles de electrolitos séricos del paciente y chequear si han habido cambios en las primeras 72 horas de la terapia nutricional. El síndrome de realimentación se va a presentar inmediatamente ustedes inician la terapia nutricional, ¿verdad? Entonces, durante esas primeras 72 horas, es importantísimo que ustedes estén controlando y chequeando los electrolitos séricos para saber que su paciente no se esté descompensando. ¿Sí? Entonces, ustedes inician y es cuando más tienen que chequear los niveles de electrolitos séricos. Obvio, eso no lo van a hacer en todos los pacientes, porque vuelvo y les repito, si llega un paciente que se accidentó, se cayó del árbol, se quebró la mandíbula, pero previamente estaba comiendo bien y está con un buen estado nutricional hasta pasadito, ¿ustedes creen que ese paciente tiene riesgo de desarrollar síndrome de realimentación? No. Entonces, obviamente, no van a manejarlo, no van a tener el mismo protocolo de manejo para pacientes como ese que para pacientes que se encuentran en riesgo de desarrollar un síndrome de realimentación. Entonces, para diagnosticar, tiene que haber una disminución en las concentraciones séricas de fósforo por arriba del 30% de su valor basal. O tiene que haber una disminución por arriba de 0.5 miligramos por decilitro. Es decir, ¿cuál es el valor basal de fósforo normal? Les dije, de 2.5 a 4.5. Si de ese valor basal hay una disminución, si cuando ustedes iniciaron el fósforo, cuando iniciaron la terapia, el fósforo estaba en perfectas condiciones y luego a los 2 días lo chequean y ha bajado un 30%, entonces esa es una señal de alarma, ¿sí? O cuando ustedes iniciaron la terapia estaba en 3 y ustedes vienen y lo chequean y está en 2.5, bajó 0.5, hay que también se nos tienen que encender las señales de alarma, ¿verdad? Porque algo puede estar pasando. O también, como preguntaba Freddy, para darle la respuesta a Freddy, si el paciente tiene 2 electrolitos disminuidos, también es un paciente en el que ya podemos diagnosticar un síndrome de realimentación. Es decir, con que el magnesio esté por debajo de 2.8, aunque las guías nos mencionan 1.7, menos de 1.7 es riesgoso. El fósforo por abajo de 2.5 y el potasio por abajo de 3.5. Entonces, si ya hay 2 electrolitos séricos que están disminuidos, entonces ya podemos diagnosticar síndrome de realimentación. Y eso se puede presentar, obviamente, como consecuencia del mal manejo que un nutricionista le puede dar a su paciente. Entonces, durante los primeros 72 horas, chequeen con más razón electrolitos séricos todos los días. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver cómo se va a hacer el abordaje, el aporte calórico de acuerdo al riesgo. ¿Se acuerdan que veíamos que los criterios los podemos clasificar en base a riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo muy alto? Eso es lo que nos dicen las guías NICE del 2009. Entonces, fíjense bien, dependiendo del riesgo que el paciente tenga y dependiendo del día de alimentación que sea, así vamos a dar el aporte calórico. Digamos para comenzar,
estamos comenzando un esquema de alimentación, sea oral, con soporte, sea enteral por sonda o sea nutrición parenteral. Ubiquémonos en el día 1. Ok, el paciente tiene riesgo bajo. Vamos a iniciar con 15 a 25 calorías por kilogramo de peso. Y como es riesgo bajo, nos vamos a mantener con ese mismo esquema durante los primeros 3 días de tratamiento. Al día 4 ya le vamos a poder aumentar a 30 calorías por kilogramo. Y a partir del 5.º día, si todo va saliendo bien y los electrolitos séricos no se me comienzan a alterar, entonces a partir del 5.º día, yo ya puedo comenzar a cubrir requerimientos. Sí, el 100%. Pero durante los primeros 3 días voy a cubrir entre 15 y 25. Ustedes me van a decir, ¿con cuánto trabajo? Con lo que ustedes decidan. 15, 20 o 25. ¿Sí? A partir del 4.º, entonces damos 30 calorías por kilogramo. Y a partir del 5.º día, si todo va funcionando bien, entonces damos ya el requerimiento completo del paciente. Si estamos ante un riesgo moderado, fíjense bien, a medida que va avanzando el riesgo, vamos iniciando con menos calorías. Pueden ustedes observar la diferencia en el aporte. Si estamos comenzando con un riesgo moderado, entonces los primeros 3 días de 10 a 15. Y si es riesgo muy alto, los primeros 3 días de 5 a 10. Imagínense que, de acuerdo a lo que nos dice nuestra lógica, qué ilógico manejar a un paciente con 5 calorías por kilogramo de peso. En nada, ¿verdad? Pero así lo debemos hacer. Entonces, dependiendo si es riesgo moderado de 10 a 15 o si es riesgo muy alto, le vamos a dar prácticamente nada. Luego, para el día 4.º, el día 5.º, tanto si es riesgo moderado de 15 a 25, aumentamos, pero si es riesgo muy alto, baja, o sea, siempre aumentamos en relación a esa categoría, pero siempre seguimos dando un aporte calórico bajo, de 10 a 20 calorías por kilogramo de peso. Si es riesgo moderado, a partir del 5.º día comenzamos a cubrir requerimientos. Pero si el riesgo es muy alto, podríamos llegar hasta el 7.º día dando un aporte calórico bajo entre 20 a 30 calorías por kilogramo. ¿Sí? Y dependiendo de los niveles séricos de electrolitos y de la ausencia de sintomatología específica, entonces podemos ir haciendo aumentos para que a partir del 10.º día ya pudiésemos estar cubriendo el 100% de los requerimientos calóricos a los pacientes. Y importante, evaluar durante estos primeros 10 días de tratamiento, o específicamente durante los primeros 3, que es cuando iniciamos, y a partir del 4.º día vamos a evaluar un incremento del aporte. Es importantísimo evaluar diariamente durante esos primeros 3 días los niveles séricos de electrolitos en sus pacientes. Entonces, quiero que veamos un caso clínico. ¿Cómo se va presentando el síndrome de realimentación en un paciente de verdad? Este fue un paciente que a mí me tocó que ver. Es un paciente masculino de 65 años de edad. Entre sus antecedentes personales tenía que era tabaquista y tenía antecedentes personales de alcoholismo. Buenas tardes. Tenía antecedentes personales de alcoholismo, tabaquista y alcoholismo. El diagnóstico al momento de su ingreso fue el siguiente: resección de recto alto, se le practicó una resección de recto alto por una sospecha de cáncer en el recto y se le hizo una entero anastomosis término terminal. Es decir, se le cortaron las primeras 2 partes del recto y luego se hizo una unión. Cuando ustedes vean en un expediente la palabra anastomosis, significa que hubo una unión. Se unió el colon sigmoide con el recto. Se le cortó una parte y lo que quedó, se hizo una anastomosis y se unió. Entonces, eso eran de manera general, la forma en cómo estaba nuestro paciente. Y había sospecha de cáncer, por eso se hizo esa resección de la parte alta del recto. Entre sus datos antropométricos, estaba pesando 72 kilos, pero el peso usual era de 89 kilos, entonces podemos apreciar que hay una disminución significativa de peso. Tenía una talla de 1,80, era alto, y al momento del ingreso se nos refirió que el paciente estaba comiendo poco, porque definitivamente se nos manifestaba que estaba comiendo poco por el mismo estrés que le había generado la posibilidad de tener cáncer a nivel de recto. Entonces,
Pregunto, ¿ese paciente está en riesgo de realimentación? ¿O está en riesgo de desarrollar síndrome de realimentación? ¿Cuánto tiempo lleva comiendo poco? Ustedes pueden apreciar la pérdida de peso. ¿Ha perdido peso? Bastante, ¿verdad? Y este paciente puede clasificar ante cierto grado de desnutrición. Y prácticamente ha estado, no en un ayuno completo, pero sí ha disminuido significativamente su consumo de alimentos. Entonces, está en riesgo, obviamente, habría que confirmar con los exámenes de laboratorio, pero como a nosotros como nutricionistas no tenemos todas las herramientas muchas veces desde un principio, pero desde el momento en que me cuentan su historia, yo ya más o menos puedo ir pensando por dónde tengo que comenzar el tratamiento con este paciente. Entonces, por los poquitos antecedentes que tenemos, si nos comenzamos a preguntar, pero desde hace cuánto empezó a dejar de comer, y qué es lo que estaba comiendo y qué es lo que no estaba comiendo, no nos hacemos bola, ¿verdad? Porque muchas veces esa información no la tenemos a la mano. Como siempre les he dicho, no todo el tiempo vamos a tener a la mano los juguetes completos como para jugar súper bien con el paciente. Pero desde el momento en que nos dice, ha perdido peso, es un paciente probablemente oncológico, porque esa resección de colon por algo fue. Y además está comiendo poco, esto me puede estar dando la idea de que es un paciente con síndrome de realimentación. Cuando le hicimos la evaluación, detectamos riesgo a través del tamizaje NRS 2002 y cuando hicimos o aplicamos un método de valoración nutricional, que en este caso apliqué la BGS, de acuerdo a la NRS 2002, me dieron 6 puntos. Y ya sabemos que con el NRS 2002, arriba de 3 puntos, ya me clasifica a un paciente con alto riesgo nutricional. Entonces, como me salió paciente con alto riesgo nutricional, lo que yo hice fue aplicar una herramienta de valoración nutricional. Y ya sabemos que la BGS es la herramienta más práctica y más fácil de aplicar a nivel hospitalario. Y cuando apliqué la BGS, me salió literal C. Eso significaba que mi paciente no solamente tenía riesgo de desnutrición, sino que también el paciente estaba presentando una desnutrición severa. ¿Qué fue lo que pasó con este paciente? Fíjense bien. A las 48 horas de que ese paciente ingresó al hospital y que se le intervino quirúrgicamente y que todo, entre comillas, había salido bien, a las 48 horas de su ingreso presentó un síndrome de abstinencia. Sí, porque el paciente había estado consumiendo mucho alcohol durante las últimas semanas, precisamente por la depresión en la que el paciente había entrado por la probabilidad de tener cáncer. ¿Sí? Entonces había estado tomando mucho alcohol, estaba comiendo poco, desarrolló un síndrome de abstinencia y el paciente tuvo que sedarse por completo. Entonces, el médico indicó que se le iniciara una nutrición enteral por sonda nasogástrica. ¿Sí? Estábamos ante un paciente en riesgo, porque estábamos ante un paciente desnutrido y una paciente con una ingesta deficiente o nula desde antes de ingresar. ¿Sí? Entonces ya estábamos hablando de un paciente en riesgo de desarrollar síndrome de alimentación. Entonces, como era un paciente con riesgo de desarrollar este síndrome, se decidió iniciar la alimentación brindándole solamente un 30% de sus requerimientos. ¿Sí? Se le inició así con 30% de los requerimientos y se sugirió controlar glicemia, controlar fósforo, controlar potasio y controlar magnesio, especialmente durante los primeros 3 días de alimentación, porque ya sabíamos que era un paciente en riesgo, no tenía bajo los electrolitos cuando iniciamos la alimentación, pero era un paciente en riesgo. Entonces, por eso es que como nutricionista dije, ok, le voy a iniciar 30% de los requerimientos, pero por favor, doctor, usted me controla, porque era un paciente ambulatorio, obviamente yo solamente llego a ver los pacientes al hospital, ambulatorio, perdón, hospitalizado a nivel privado, yo llegaba todos los días a ver al hospital, entonces le dije al médico, me controla por favor todos los días glucosa, fósforo, potasio y magnesio.
¿Qué fue lo que pasó? Les voy a contar. Este es un caso súper interesante que nos grafica perfectamente la evolución que un paciente puede tener en relación al síndrome de realimentación. Fíjense bien. Tenemos los electrolitos que se le estaban controlando al paciente: fósforo, magnesio y potasio. Ahí les he puesto los valores normales. El día que inicié la alimentación, el paciente tenía un fósforo de 3.7. ¿Sí? ¿Estaba normal? Sí o no. Un fósforo, perdón. ¿Estaba normal? Sí o no. Estaba normal. Tenía un fósforo normal. ¿Sí? Ok, muy bien. Luego, el magnesio. ¿El magnesio de cuánto era? De 2.1. ¿Estaba normal el magnesio? Sí. El potasio era de 4.5. ¿Estaba normal? Entonces, por eso es que me animé a iniciar el esquema de alimentación de ese paciente, cubriéndole solamente el 30% de los requerimientos. Y ustedes me van a decir, pero ¿y por qué solo el 30 si el paciente no tenía síndrome de realimentación? Pero por estar desnutrido y por no haber estado comiendo, el paciente sí era un paciente en riesgo. ¿Sí? Entonces, pero como estaba todo normal, entonces vine y me animé a iniciar. Y así, este era el día 1. Se le cumplieron 30% de los requerimientos y los electrolitos normales. Miren qué pasó el día 2. El día 2, cuando yo llegué a ver al paciente, tenía un fósforo de 2.2. ¿Cómo estaba ese fósforo? Había bajado, porque el día anterior estaba en 3.7. ¿Sí o no? Entonces, ¿bajó o no? Sí, bajó. Miren el magnesio. Estaba el día 2 en 1.7. ¿Cómo estaba el día anterior? 2.1, normal. ¿Había bajado el magnesio, sí o no? ¿Cómo estaba el potasio? El potasio estaba en 3.3, un día antes en 4.5 estaba normal. ¿Había bajado el potasio, sí o no? Había bajado, exactamente. Ya todos prácticamente estaban o en el borde o en el límite o estaban abajo de los valores normales. Entonces, lo que hablé con el médico fue, ok, vamos a continuar con el esquema de alimentación, pero me voy a quedar siempre cubriendo el 30% de sus requerimientos. O sea, se le cumple el 30% de los requerimientos y ustedes comienzan a corregir. ¿Sí? No suspendí. ¿Por qué? ¿Por qué no suspendí? Porque todavía estaban, es cierto, habían bajado, pero todavía estaban como en el limbo, por decirles así. Entonces, por eso les dije, vamos a continuar con el 30 y ustedes comienzan a corregir. Pero miren qué pasó eh, el día 3. El día 3 el paciente se me vino para abajo completamente. Miren el fósforo, 1.3 después de haber iniciado con 3.7. O sea, ese paciente estaba con un riesgo cardíaco al día 3 impresionante. O sea, estaba así de que le diera un infarto. Un fósforo de 1.3. El magnesio se mantuvo, ¿verdad? 1.7, 1.8 se mantuvo, porque el día 2 había tenido 1.7 y el día 3 tuvo 1.8. Y eso que ya se estaba corrigiendo. Y el potasio prácticamente igual se mantuvo. Al día 3, 3.1, el día anterior estaba 3.3. Pero el que más disminución había tenido había sido el fósforo. Y se acuerdan que les dije en la clase de lunes, si el fósforo baja de 1.7, hay que tener precaución. Entonces, ¿qué hicimos? Seguimos manteniéndonos con el 30% y acordamos con el equipo médico de no dar progresión hasta que se corrigiera. O sea, todavía no ameritaba suspensión de la alimentación porque los otros dos se habían mantenido. ¿Sí? Entonces acordamos, ok, no voy a avanzar, me voy a mantener con el 30% de los requerimientos, pero usted siga corrigiendo. ¿Por qué no se suspendió? Porque dijimos, no vamos a suspender hasta que veamos que van mejorando. Si en dado caso, a pesar de que se está corrigiendo los electrolitos, los valores no mejoran, entonces ahí para el día 4 sí vamos a suspender. ¿Sí?
porque dijimos, vamos a esperar, vamos a ver si para el día 4 mejoran. Si el día 4 no mejora, vamos a suspender. Miren el día 4, ¿cómo está el fósforo? ¿Mejoró o no mejoró? Sí mejoró, ¿verdad? Y ya estaba en el límite inferior de los valores normales. Miren el magnesio, ¿mejoró o no mejoró? Ya estaba prácticamente a como iniciamos. Y mira el potasio, ¿mejoró o no mejoró? Sí, todo mejoró. Entonces ahí en el día 4 dijimos, ok, ya no doy el 30, sino que voy a aumentar al 50%. Y así seguimos. Y miren, el día 5 se seguían manteniendo los electrolitos en valores normales. Ya no tenía por qué mantenerme en el día, con el 50%, sino que el día 5 yo ya aumenté al 75% de los requerimientos. Y ya estábamos cerca de comenzar, de cubrirle el 100%. Y el día 6 todo mantenía igual, incluso el potasio había mejorado, había subido a 4. El día 6 dije, ok, ya le doy el 100%. ¿En qué momento se toman esas decisiones? En las mañanitas cuando uno llega a ver al paciente, ¿verdad? Entonces, vuelvo y pregunto, hago la misma pregunta. ¿Era necesario que yo llegara a ver a este paciente todos los días o le indiqué la alimentación y hubiera podido llegar a la semana? Se muere. Exactamente. Si hubiera dicho día 1 con el 30, día 2 con el 40, día 3 le dan el 50, la gente se lo hubiera cumplido. Enfermería y el médico se lo hubiera cumplido. Porque el médico que manda a llamar a un nutricionista para que le dé un manejo de ese tipo es porque confía que el nutricionista sabe lo que está haciendo. Nadie se va a poner a discutir si lo que la licenciada o el licenciado sabe o no sabe. Asumen que saben. Es como cuando uno va a consultar donde un médico, uno asume que el médico sabe lo que está haciendo. Entonces, ¿a qué voy con esto? El monitoreo es diario, niños. Aquí no se trata de que le indiqué, cumplí, ya salí con mi trabajo, le mandaron la alimentación y yo ya me lavo las manos y que Dios bendiga al paciente y ya está alimentado. No, ustedes tienen que ir a ver a su paciente todos los días. Y si están en el hospital, yo lo que les recomendaría, aunque su supervisora no se los exija, porque yo eso hacía cuando estaba trabajando en el hospital, lo iba a ver tempranito, hacía todos los cambios, todas las modificaciones y antes de irme volvía a dar una pasadita por todos los pacientes, al menos para mi tranquilidad y saber cómo los dejaba, para que al día siguiente nadie me fuera a dar paja de que es que miren, la tarde se puso grave y se murió. No, yo puedo decir, yo lo vi a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde estaba así, así, así. ¿Ya? Entonces, es un trabajo de dedicación, es un trabajo bien bonito, pero con este cuadro ustedes pueden ir viendo cómo puede un paciente reaccionar ante el aporte de nutrientes, el aporte de calorías, específicamente si es un paciente que se encuentra en riesgo de desarrollar síndrome de alimentación. ¿Tienen dudas hasta aquí? Sí. En este caso, el paciente estaba sedado. Sí. En cuanto, ¿se acuerdan que veíamos todas las manifestaciones que un paciente puede desarrollar? Aquí están todas las manifestaciones clínicas que los pacientes pueden desarrollar, desde delirio, desde convulsiones, desde perder la conciencia, desde desorientarse. Aquí están por sistemas todo el cuadro clínico que un paciente puede presentar. Lo que yo les decía es que muchas de estas sintomatologías también se pueden presentar por otras causas que no necesariamente sean un síndrome de realimentación. Entonces, si nosotros nos guiamos por cuadro clínico, podemos entrar en algún momento a dar un falso positivo o un falso negativo. Entonces, aquí lo mejor es no nos perdemos y nos vamos directamente a los electrolitos séricos. ¿Alguien más? ¿Sí? Lick, yo tengo una consulta. Sí, diga. Fíjese que, bueno, yo tengo mi consulta es de que en todo caso, si el paciente fuera como que un día está bien, otro día está mal, un día está bien, y los niveles como están como inestables, ¿cuál fuera como la recomendación que nosotros como nutricionistas? No sube aporte hasta que el paciente no se estabilice. Si, por ejemplo, un día estuvo mejor, otro día se alteraron los electrolitos y así,
Entonces usted no se, obviamente, si hay, Lo suspendemos. si hay manejo médico al mismo tiempo, eso se va a mejorar. Pero si está inestable, usted no puede correrse el riesgo de aumentar aporte calórico hasta que ese paciente no se estabilice. Ok, Lick, gracias. ¿No? ¿Alguien más? Sí, sí, pero después Melanie. Ujú. Ujú. Los niveles. Sí, exacto, exacto. Así es. Ujú. Exacto, porque yo ese día llegué a las 7 de la mañana a ver al paciente, ya teníamos los datos de exámenes de laboratorio, que eran estos, que estaban todos normales, entonces hablé con el médico, doctor, ya estaban todos los electrolitos normales, gracias a Dios, funcionó la corrección, entonces a partir de este día se le cumple el 50% de sus necesidades calóricas. Como ese paciente pasó, se ha dado como 18, 17 días aproximadamente. Ujú, sí, pero fue un caso bien bonito. Fíjese que ya no recuerdo, porque cuando empezó a recuperar conciencia le suspendieron la nutrición. Se por cierto, se la suspendieron solamente porque, el paciente quería comer, y dijeron que como había tolerado los líquidos completos, entonces ya. Pero ustedes saben que una prueba de deglución no se hace con dieta líquida. Una prueba de deglución se hace con alimentos que han sido modificados en consistencia, con un espesante, con purés, con pudines, con néctares. Entonces, pero como dijeron que ya se había tomado el atol, entonces hasta ahí llegó mi intervención. Dímela.